Los psicólogos, los psicoterapeutas, somos los expertos en el comportamiento humano y por ello estamos capacitados en poder dar unas explicaciones funcionales, científicas a nuestro comportamiento, el por qué y el para qué nos comportamos así. Y también todas las personas tratan de hacer esto, ¿no? De dar una explicación, el por qué me he comportado así o el por qué la otra persona se comporta de tal manera. Y vamos por la vida tratando de explicar nuestro comportamiento y el comportamiento de las demás personas y en ocasiones no tenemos ni idea del por qué ni el para qué hacen esto. Bueno, colegas, yo soy el psicólogo Juan Manuel y pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Y pues vamos a continuar con nuestro diplomado y vamos a continuar con la clase de la doctora María Jesús Frotzán y el cual nos habla sobre esto, ¿no? De las explicaciones del comportamiento humano. Ok. Las personas, como lo dije, normalmente tratan de dar una explicación a su comportamiento, el por qué se están comportando así, o el por qué se dejaron, o el por qué ya no hacen X o Y cosa, ¿no? Y se puede comprender, ¿no? Porque ellos desde su propia historia de aprendizaje, sus propias creencias, sus propias limitaciones, lo pueden hacer y pueden dar explicaciones, como por ejemplo, es que Pablito tiene bajo autoestima y por eso es que no se atreve a hablarle a X o Y persona. Ah, es que Pablito o María, ¿no? Pues tiene bajo autoestima y por eso no busca trabajo. ¿Creen que son explicaciones funcionales para nuestro comportamiento? Pues no, ¿verdad? Muchas veces no nos ayuda en nada todo este tipo de explicaciones que podemos escuchar en las personas, incluso en TikTok o en otros videos y yo me quedo, madre mía, lo único que hacen es confundir más a las personas. Pero bueno, continuando con esto, como les digo, ellos no tienen la culpa porque de acuerdo a su propia creencia tratan de explicar el por qué se comportan así. Pero ellos pueden hacer eso porque no tienen idea del comportamiento humano, ni cómo funciona, ni las leyes de aprendizaje, ni los principios básicos de aprendizaje, no tienen idea. Pero nosotros, los psicólogos, los psicoterapeutas, sí debemos de tener responsabilidad. Nosotros los psicoterapeutas sí debemos de formarnos para poder dar explicaciones funcionales, explicaciones científicas al comportamiento humano. Y nosotros, pues se supone que estamos formados para poder hacer esto. Entonces, responsabilidad, por favor. ¿Ok? Ok, continuemos con estas explicaciones. Ok, la doctora nos habla de algunas explicaciones que normalmente se escuchan de algunos psicólogos incluso o de las personas. Ok, y ella dice explicaciones folclóricas. Es como tipo de andar en casa. Y en este tipo de explicaciones nos da unos ejemplos de cómo en ocasiones hacen uso de todo este tipo de explicaciones. Por ejemplo, un ejemplo es, no se va a presentar al trabajo a ese puesto porque tiene poca autoestima. Otro ejemplo, lo que le pasa a su hijo es que tiene poco autocontrol. Otro ejemplo, hasta que no saque todo fuera, no se va a sentir bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado todo este tipo de explicaciones folclóricas de andar en casa, dijera la doctora? Un montón de veces. Incluso, como les decía, psicólogos incluso tratan de explicar el comportamiento con este tipo de explicaciones. Pero como lo dije, no nos ayudan en nada. No nos explica nada. Si para una evaluación tampoco, para procedimientos creo que tampoco, entonces debemos de alejarnos de todo este tipo de explicaciones y más adelante vamos a hablar de las explicaciones que sí podemos dar, ¿ok? Ok, vámonos a las siguientes explicaciones que la gente y que incluso algunos profesionales lo hacen y son explicaciones tautológicas, ¿no? Esta parte de etiquetación de descripciones.
Ok, todo este tipo de etiquetas y descripciones diagnósticas. Ok, aquí la doctora nos habló de algo importante. Dice, otorgan a la mente un poder causal sobre la entidad material. Vale, podemos ver aquí esta parte dualista, ¿no? De mente y cuerpo. Por ejemplo, Pablito piensa que lo van a rechazar y por eso mejor decide no hablarle a esa persona. Ok, otro ejemplo con esto de las etiquetas diagnósticas y las descripciones diagnósticas. Por ejemplo, es que la persona está deprimida y por eso no sale de casa. Y como podemos ver, le damos una fuerza a lo mental como causa del comportamiento humano. Vale, y algo aquí importante que también nos decía la doctora es lo siguiente. La única existencia que puede haber de la mente es el comportamiento. Es el comportamiento. Pero se pretende explicar el segundo, o sea, el comportamiento, recurriendo a lo primero, como los ejemplos que le di, ¿no? Tratamos de explicar el comportamiento a través de lo que ocurre en esta parte mental, ¿vale? Y con este tipo de explicaciones podemos encontrar un montón de psicólogos, ¿no? Que tratan de explicar el comportamiento a través de todos estos procesos mentales que ocurren y que pues y que esto dice que es causa del comportamiento de las personas. Ok, pero bueno, ese es otro tipo de explicación que tratan de dar el por qué las personas se comportan de tal o cual manera. Okay. Otra de las explicaciones que trata de explicar el comportamiento de las personas es las explicaciones biomédicas, ¿vale? Esta parte científicas, esta parte neurocientíficas, ¿no? Y que le agregan a neurocientífico y se escucha que, ¡boom!, que es bastante científico, ¿no? Ok. Desde esa explicación también tratan de explicar el comportamiento, por ejemplo, ¿no? Que la persona está deprimida. ¿Por qué? Porque pues hay un desequilibrio en un neurotransmisor o en alguno de ellos y esto es causa para que la persona se encuentre de esta manera, ¿vale? Y así como la depresión, pues tratan de explicar un montón de fenómenos psicológicos, el comportamiento, pues a través de toda esta parte del cerebro, ¿no? Esta parte neurocientífica. Ojo, ojo. Y no quiero decir como que les estoy tirando a todas estas explicaciones, pero, por ejemplo, desde el análisis funcional, pues también decimos que esto puede ser una correlación de, pues, más de nuestra conducta. Pero bueno, no entraré tanto en detalle en esto, más adelante lo explicaré con más calma. Y por último, entonces, ¿cómo puedo explicar el comportamiento humano? Juan Manuel, ya no entendí nada, entonces no sé nada, no sé para qué carambas estoy estudiando. Si todo lo que me han enseñado hasta ahorita, pues ya no sé qué hacer. Bueno, nosotros utilizamos, como lo dice la doctora María Jesús Frotzán en su clase, el análisis funcional de la conducta, que es una herramienta que tenemos los psicólogos clínicos, que estamos entrenados en el comportamiento humano, ¿vale? Que sabemos sobre leyes de aprendizaje, que sabemos sobre principios básicos de aprendizaje, que sabemos un montón de teorías que muestran un montón de evidencia científica de por qué y el para qué la persona se comporta así, pues sabemos el por qué una persona se puede comportar de tal o manera, ¿vale? Y esto nunca hacemos como una evaluación o decimos algo como al azar, porque caeríamos en unas explicaciones con esto. Por eso, el comportamiento lo tratamos de observar de manera individualizada en el contexto donde ocurre, ver las variables que ocurren en ese contexto, ver qué es lo que realmente está pasando en esta interacción sujeto-ambiente y aún así hacer nuestro análisis funcional y poder determinar el por qué esta persona se está comportando así, el para qué, o sea, cuál es la función de este comportamiento bajo este contexto. Entonces podemos analizar el comportamiento de manera funcional, ¿sale? Y darles unas explicaciones también de manera funcional que nos ayuden a evaluar
predecir y controlar el comportamiento, porque es lo que hacemos, ¿no? Evaluar, predecir y controlar comportamientos. Ok. Y sumándole también que observamos toda la historia de aprendizaje del individuo, de cómo se ha relacionado con una situación similar o cómo lo ha aprendido, cómo lo ha mantenido, cómo el contexto le ha enseñado y una serie de cosas que tratamos de poner en marcha con la finalidad de observar de manera funcional el comportamiento de esa persona. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí el video de hoy, que hablamos sobre las explicaciones que damos al comportamiento humano. Por favor, no caigan en estas pseudos explicaciones que no tratan de explicar nada. Traten de ser responsables, traten de formarse adecuadamente, traten de ser responsables sobre todo con ustedes como profesionales y con la profesión también. Recuerden que nosotros somos los profesionales del comportamiento humano y debemos de actuar como tal. Ok, bueno familia, entonces hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, les ayude en su formación, que es lo que más me gustaría, poder brindarles un poquito de mi conocimiento y de lo que voy aprendiendo, hacérselos llegar. Y pues nada, hasta aquí el video. Nos vemos en el próximo video. Que se encuentren muy bien. Un fuerte abrazo.